cuando uno acude a estos inmuebles, que muchas veces atiende al público y mucha gente o autoridades, estas autoridades vienen de provincias, hasta es complicado trasladarse a estas zonas. Entonces, esos son gastos de verdad superfluos que elevan enormemente. Y le repito, hablar de un alquiler de 17 millones, por ejemplo, para, en este caso, el Ministerio de Ambiente, cuando podría encontrar otras alternativas. Solo eso. Gracias, congresista, doctor. Para que termine, congresista. Sí, muchas gracias. Bueno, en fin, ¿no? Los gastos corrientes en realidad preocupa, pero a la vez también los gastos corrientes, los incrementos que ha habido ha sido para asegurar el pago de los derechos laborales, ¿no? Ya sea la deuda social, me imagino los incrementos de los maestros, sueldos, etcétera, etcétera. Pero ahí en eso sería la pregunta, y repito, es si el plan de competitividad apunta a reducir los gastos corrientes en el país. El segundo aspecto, Presidenta, aquí se habla, dentro de los objetivos y prioridades del presupuesto 2020, se habla de mantener una política fiscal responsable y de dinamizar el crecimiento económico. Quiero solamente focalizar en el tema que tengo acá, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Cada año se aprueba una ley de presupuestos con un anexo 5, donde se prioriza cierto número de proyectos a nivel nacional. No sé exactamente el número de proyectos, pero posiblemente una cantidad en montos que supera los 800 o 1.000 millones de soles entre todos los sectores. Solamente para citar un ejemplo, esos proyectos, esa cantidad de proyectos, ¿por qué no se están? ¿Cómo puedo dinamizar la economía? ¿Cómo puedo dinamizar la economía? Porque una parte es eso, ¿no? Si no hay obras, no hay proyectos. O sea, los proyectos y obras generan pues empleo temporal, generan, hay un impacto positivo, directo e indirecto, en las comunidades donde se ejecutan las obras y los proyectos en el país. No hay obras, no hay movimiento económico, no hay, o sea, todas las municipalidades en el país, todos los centros poblados donde antes regularmente, cada cierto tiempo, en el quinquenio pasado había proyectos y obras, hoy no lo hay, no hay actividad económica. Entonces, la pregunta es, yo quisiera centrarme en este sector de vivienda. Hasta ahora, por ejemplo, tenemos en Huánuco más de 27 proyectos aptos, sin ninguna observación, que no han sido transferidos a los gobiernos locales. No han sido transferidos. Yo no sé si, obviamente que hay requisitos, así como el PRONIET, hay que ver el caso del saneamiento físico legal, hay que adecuarse a las últimas directivas, etcétera. En todos eso está bien eso, pero pareciera que habría una suerte, mira, yo no soy economista, pero habría una suerte de que esto sería implícitamente una justificación para no sacar las obras, para no transferir los presupuestos. Y esperar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, recién para transferir el presupuesto, cuando mientras en agosto transferimos el presupuesto, septiembre, octubre se hacen las licitaciones y se va el año. No soy economista, pero bueno, intuyo que de repente o no quieren chocar con el Fondo de Estabilización Fiscal o con la reserva tributaria, y de repente eso puede generar algún problema. Entonces, pareciera que el gobierno, este gobierno, porque en los años pasados sí había obras, sí había inversión, pareciera que el gobierno no está gobernando, no está arriesgando, porque gobernar es arriesgar, es ejecutar las obras, crear empleo, crear el puesto laboral. Entonces, aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda hay un sector que se llama la macrozonal. En cada región tenemos las famosas, en vivienda tenemos los sectores que pueden ellos revisar los expedientes. Entonces se ha descentralizado para evitar la corrupción y para evitar el trabajo, la burocracia. ¿Por qué en el gobierno, por qué en el Ministerio de Vivienda tiene que haber una macrozonal para calificar nuevamente lo que ya se ha calificado? Y quien dirige este sector, la macrozonal, no sé quién es, pero estoy totalmente seguro que hay cierto favoritismo por un gobierno local en desmedro de otro alcalde. Y por eso que tenemos hablando con más de 27 proyectos que no han logrado ser transferidos, y no van a ser transferidos, es que no va a haber un nuevo marco legal, una propuesta de ley para poder continuar con la transferencia de estos proyectos. Y ahí mi pregunta sería a los viceministros, en especial a la viceministra de Hacienda, si va a formular el gobierno otro proyecto de ley, va a presentar un proyecto de ley para poder culminar con la transferencia de estos proyectos que han sido implementados en la ley de presupuestos, o no, la ampliación de la ley.
Entonces, es una preocupación, presidente, de verdad, porque en este gobierno, año tras año, los presupuestos están siendo transferidos al finalizar el año. Y eso no podemos echar la culpa al gobierno local, porque es un tema cómo manejas la economía, cómo manejas, cómo diriges, porque las reglas de juego no las ponen los gobiernos locales, las reglas de juego los ponen el gobierno nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, presidenta. Luego le voy a dar la interrupción al congresista Castro. Ok. Gracias, presidenta. Primero, saludar a los dos viceministros. ¿Por qué, presidenta, deberíamos cuidar nuestro modelo económico? Porque entiendo acá los dos congresistas que están en contra de eso, quieren hacer una nueva constitución, quieren cambiar el modelo económico. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En los últimos 20 años que hemos tenido este crecimiento sostenido, y lo voy a decir sobre evidencia, se ha reducido la pobreza del 2000 al 2017 de 58.7% de pobreza al 21.7%. Por eso tenemos que cuidar nuestro modelo económico. ¿Por qué? Porque la tasa de pobreza extrema se ha reducido del 2000 al 2017 de 16.3% a 3.4%. ¿Necesitamos hacer un ajuste? Por supuesto. ¿Necesitamos que mejorar nuestra calidad de inversión? Por supuesto. Pero tirarse abajo nuestro modelo para las personas que, como lo ha dicho algunos congresistas, no somos economistas, pero si no tenemos claro la evidencia y lanzar una idea como esta, presidenta, es gravísimo para el país. E igual sabemos que no va a prosperar, pero igual lo que le quería responder. Presidenta, con mucho gusto la interrupción. Tiene uso la palabra congresista Quintanilla. Por su intermedio quisiera hacer un comentario respecto a lo que dice el congresista Edu Vergara. También hay que ver los índices de disminución de pobreza a nivel mundial. Y estamos en el promedio, estamos por abajo o estamos por encima. El mundo ha disminuido su pobreza porque hay un crecimiento de la ciencia, la tecnología, la producción, etcétera. Entonces, digamos, todos han aplicado el modelo que dice que estamos en la Constitución, ¿no? Y además hay que ver también los índices de desigualdad. ¿Cuánto se ha incrementado la desigualdad en el país o no? Gracias. Para que concluya, congresista Vergara. Gracias, presidenta. Con mucho Una interrupción. no quiero entrar a un debate ideológico, presidenta, porque si alguien tiene alguna evidencia que lo diga, pero con mucho gusto, congresista Tucto. No hay problema. Congresista Tucto tiene la interrupción. Ya sabe que las interrupciones solamente son de un minuto. Para precisar, las interrupciones son para precisar. Sí, es cierto que la pobreza ha disminuido en un país como que el modelo que tenemos, pero también hay países como el de Bolivia, como el de Ecuador y otros países que también la pobreza ha disminuido. Inclusive en Venezuela mismo, por más que usted critica, Venezuela ha reducido tremendamente su pobreza, bajo su forma y su forma de gobierno. Pero la pobreza, presidente, si para terminar, la pobreza ha reducido, pero ese es un análisis en términos exclusivamente económico. Y la pobreza no puede medirse por el PIB per cápita. Hay otras dimensiones también de la pobreza y me gustaría que ahí se haga un debate de fondo. Gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista Vergara. Más o menos ese es el modelo de desarrollo que quieren, ¿no? Bolivia, Venezuela, ¿no? Nosotros ya hemos vivido ese tiempo, ¿no? Ya hemos vivido cierta escasez. Lo que sí, presidenta, es que debemos ajustar ese modelo económico que ha ido sostenido. ¿Cómo lo debemos transmitir en bienestar social? Hay que hacer un arreglo. De que hay problemas en la forma en que contrata el Estado, hay que hacer un ajuste. De que debemos mejorar nuestra calidad de gasto, hay que hacer un ajuste. Pero estar en contra de la inversión privada, el presupuesto ha ido creciendo, ¿no? En los últimos 63 años ha crecido 100% en nuestro presupuesto. Pero ¿quién sostiene eso? Es el sector privado, es el que paga el impuesto, los impuestos. No podemos irnos contra el sector privado, que también hay temas de corrupción, por supuesto, pero eso no es generalizado. ¿De que hay que mejorar eso? Sí, tenemos que hacer un ajuste. Pero eso no significa romper el tablero, patear
el tablero y que cerremos las puertas y que esto se acabó. No, y además no va a ocurrir, lo vuelvo a repetir. ¿De que hay que fortalecer ese plan? Sí, Presidenta. Tenemos que fortalecer ese plan. Ese plan, la planificación es vital para que no ocurra, por ejemplo, la interoceánica versus la carretera central. Si tuviéramos una planificación adecuada, y para las regiones también funciona, si tenemos priorizado las 5 obras más importantes en cada región, cada vez que hay una mejora en los ingresos y se puedan hacer los colegios, los hospitales planificadamente, sí, tenemos que hacer eso, tenemos que mejorar eso, Presidenta. Por otro, hay un concepto básico, Presidenta. Los gastos permanentes deben ser financiados por ingresos permanentes. Es como pagar el colegio todos los meses, va a venir la cuenta. Por eso es que hay que mejorar esos gastos corrientes que tenemos. Yo no sé cómo se asignan los presupuestos, me gustaría que venga acá incluido, por qué estamos asignando. Y en lo dicho de que hay que mejorar, Presidenta, por ejemplo, en el tema de friajes, vital, pues. ¿Cómo se pueden estar muriendo niños de frío en este país con este modelo? Estas contradicciones le damos materia prima para los que se quieren traer el modelo, ¿no? Que tenemos que mejorar, sí. Pero, por ejemplo, Presidenta, en el tema de friaje, que hay que hacer un ajuste, hay que hacer una estrategia de tal forma de poder solucionar el tema del friaje. Y no solamente son llevar kit de abrigos, ¿ah? Pero, por ejemplo, según la Contraloría, el kit debería ser entregado del 8 al 18 de julio. La pregunta es, ¿se han entregado por lo menos todo el 100% de los kits? No. Apurímac no se han entregado el 40%, Arequipa el 54%, o sea, en general no se han entregado el 50% de los kits. Eso es un tema de gestión. Hay que despresupuestar la gestión pública. No todo es recursos, no todo es plata. Hay que mejorar nuestros procesos de entrega, que si hacemos un esfuerzo en hacer, por ejemplo, los libros para los colegios, que se entreguen a tiempo. Eso no es tan complicado. Esas contradicciones hacen que la gente se sienta, pues, no se sienta contenta, ¿no? Y eso también desmotiva a los empresarios a pagar impuestos. Ellos dicen, oye, ¿por qué tendría que pagar impuestos si esto se utiliza mal? O si hay corrupción en este tema. Ahí hay que ajustar el tema. Pero tirarnos abajo el modelo, de ninguna manera, Presidenta. Para hacerle la pregunta a los viceministros, me gustaría saber cómo se asigna el presupuesto. No es un copy-paste del año pasado, ¿no? Porque todos los años va creciendo. Lo que quisiera saber si esto va alineado a entregables, ¿no? ¿Cómo hemos mejorado en la calidad de inversión? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Vergara. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo cordial a nuestros colegas congresistas y asimismo también a nuestros invitados, al viceministro y a la viceministra de Economía. Presidenta, como se podrá notar, siempre hay esa, digamos, incomodidad, se podría llamar, no hay desconformismo, de que cuando discutimos el presupuesto anual de nuestra República del Perú. Es bonito de repente decir que ahora hemos incrementado el presupuesto para este año de lo que era 160.000 millones, ahora 177.000. Perfecto, estamos incrementando. Decía el congresista Tugto de que las barreras burocráticas han hecho que efectivamente pues no se cumpla con el avance correspondiente de gasto, viceministra. Caso patético, al 31 de julio, por ejemplo, y voy a empezar con el Congreso para que no digan que de repente estamos un poco mal. El Congreso de la República tiene un presupuesto para este presente año de 55.667.006. Ese es su presupuesto para el año 2019. Al 31 de julio, ¿cuánto ha gastado? Solamente 581.525. O sea, no pasa ni siquiera más de 1 punto tanto por ciento. O sea, el 31 de julio estamos en ese porcentaje. Distintos ministerios, otro por ejemplo que también está por debajo del 12%, la Junta Nacional de Justicia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales con 5%, Presidencia del Consejo de la PCM con 8%,
Y bueno, el único que de repente ha sobrepasado una barrera de 48% por energía y minas, que ha sobrepasado fuero militar 40%, 39% justicia. Entonces, pareciera pues que aquí solamente es una presentación de números, y lo que decía mi colega Tucto, ¿no? Esperando de que se pensa el plazo de la transferencia y después se revierta al tesoro público el dinero y se hace el PIM. Por ejemplo, el PIA para este año 2019 del Ministerio de Defensa era de 354.972.849. Pero ¿cuánto es el PIM? O sea, la modificación, 703.413.000. O sea, hay un incremento, viceministra. O sea, eso es de la reversión que se ha hecho en diciembre, seguro ese dinero, y se le ha incrementado el presupuesto a los ministerios. Entonces, igual, el Ministerio de Agricultura es el sector que, bueno, ha tenido un presupuesto de 1.119.921, pero con el PIM ha subido a 1.718.000. Perfecto. Entonces, ellos también están en un 30% a este momento de avance en su gasto. Al 31 de julio, ¿cuánto llegarán a diciembre? Posiblemente van a llegar al 60%, 65%. Igual llega diciembre, se cierra el candadito y después nuevamente ese dinero se revierte. Entonces, de los en este momento tenemos un presupuesto para el año 2020, 177 millones, si no me equivoco. 177 millones. Perfecto. Entonces, el próximo año a diciembre solamente vamos a gastar de esos 177 millones, vamos a gastar 120 millones. Entonces, el dinero que sobra de acá al PIM va a llegar supuestamente a 200 millones, ¿no? O sea, ese es pareciera lo clásico. Entonces, buscar una manera, viceministra, de que se rompa esta barrera burocrática de lo que ya está presupuestado, se debería de ejecutarla. Se debería de ejecutarla y de esa manera no tener esos problemas que hasta ahora tenemos. Lo que decía mi colega Tucto, efectivamente en Huánuco hay más de 20 proyectos que han estado en el anexo 5 de la ley presupuesto. No han cumplido con levantar las observaciones correspondientes de repente al mes de marzo, que fenece la primera parte, la segunda en mes de mayo, ya se cerró el candadito, ya no hay plata para ellos. Ahora estamos esperando que de repente hay un movimiento, una ampliación de la ley de presupuesto para que se le pueda transferir. Ahora, se le va a transferir recién en diciembre, cuando ya no hay tiempo para que ellos ni siquiera pueden licitar ni pueden hacer nada. Llega diciembre, llega el candadito, ya esa plata como no han gastado, se revierte al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, mientras tanto, la población había recibido con mucha emoción, con mucha algabería, cuando salió el proyecto, cuando salió pues la publicación. Entonces le hacemos un daño a la población, le creamos una falsa expectativa, viceministra. Entonces, yo quisiera que por ese lado busquemos alguna, no sé, para mí son las barreras burocráticas. Ahora, anteriormente los proyectos eran más viables porque de repente no habían esas. Por ejemplo, ahora, para un proyecto de inversión pública está bien el saneamiento físico legal, pero en las zonas rurales casi nadie tiene título de propiedad, casi nadie. Eso lo demora pues 3 a 4 o 5 meses. Ahora, el certificado de saneamiento ambiental, que lo da SENACE, igualito, antes no había, también tiene que dar otro 60, 90 días. La autorización, el permiso de lana para que el uso del agua, otros 60, 90 días. Para ver si hay o no hay restos arqueológicos, que es el CIRA, otros 60, 90 días. Para ver si hay bosques, no hay bosques, el CERFOR. O sea, como que si le hubiera puesto tantas barreras a los proyectos de inversión pública para que no saquen la plata. Y es por ello, viceministra, si usted hace una evaluación de todos los proyectos de inversión pública que tiene considerado para el año 2019, no creo que pase ni del 20%, no van a recibir transferencia porque no han podido levantar esas observaciones. Entonces yo digo, antes era pues el SNIP, que todos nos quejábamos del SNIP, ahora estamos con InvierteP y a la verdad pues nos trae problemas. Otro de los problemas también, viceministra, yo particularmente saludo de que discutamos este presupuesto y cuando se dice vamos a incrementar el presupuesto, vamos a atender el friaje, vamos a atender tantas cosas, bienvenido, pero sería lindo pues que se gaste el 100% de ese presupuesto en lo que hemos planificado. Pero si no gastamos el 100%, entonces ya no hemos cumplido con la meta que nos hemos proyectado para el presente año. Otro caso patético también, viceministra y viceministro, hay muchas obras que están paralizadas.
hay muchas obras que se encuentran en arbitraje, hay muchas obras que se encuentran en tantas cosas, y a la verdad, pues buscar una normativa. Claro, dentro de lo que es el sistema de inversión pública, se debería hacer un corte y después del corte de repente complementar con el presupuesto y culminar con la obra, y por otro lado, pues que avance en este caso el proceso judicial, si lo hubiese, o la Contraloría que le haga la investigación y que a los responsables los sancione. Es una buena salida, pero no se ve. Acabo de estar en mi semana de representación en la carretera de John Humboldt, que es el kilómetro 86 de la carretera a la selva, Ucayali, que viene a la carretera de Villarrica. Se ha construido un asfaltado de la pista desde John Humboldt hasta Puerto Bermúdez. A Ciudad Constitución efectivamente se ha cumplido al 100%, yo creo que no tiene ninguna observación. De Puerto Bermúdez a Ciudad Constitución, viceministra, totalmente inconclusa. Ahora, no solamente inconclusa, como han dejado parte en carretera en trocha, con la lluvia, usted sabe cómo llueve en la selva, con las torrenciales lluvias y otras cosas, se están deteriorando totalmente. Entonces, mañana vamos a gastar más dinero de lo que habíamos proyectado. Justamente yo mandé una carta ya, en este caso al Ministerio de Transportes, para que me haga un informe situacional de esa carretera, y también a la Contraloría General de la República para ver qué acciones han adoptado, porque tiene más de 3 años que está abandonada esa obra. Igualito el caso de la electrificación de Iscosacín, hasta ahora no hay conectividad, esa viceministra. Entonces, sin embargo, pues, digamos, en la pantalla, pues ese dinero ya no se gastó, y eso nos trae problemas consigo, viceministra. Yo estuve también, mandé varias cartas a vuestro despacho también. Por ejemplo, bueno, en el año 2017 una municipalidad de la región de Pasco ha sido beneficiado, ¿no?, con el código de SNIP, la 230-7440, creación de pistas y veredas, esto no ha sido por el anexo 5, no ha sido por la ley de presupuesto, sino que ha sido por otro rubro, viceministra, que no recuerdo ahorita. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha transferido efectivamente a la municipalidad. No han podido ejecutarlo en el 2017 porque llegó diciembre, el 2018 por problemas, digamos, burocráticas que se presentan en la OCE, se ha hecho la convocatoria, había observaciones, impugnaciones, y recién entregaron la buena pro en septiembre de ese año al contratista. Empiezan los trabajos y empezaron a desarmar las carreteras, las vías, ponerle agregados y otras cosas. Llegó diciembre y el Ministerio de Economía y Finanzas revierte su capital, su presupuesto. Lo han querido comprometer a diciembre para enero, viceministra, prácticamente no se ha podido hasta la fecha. Imagínense, esa población está totalmente indignada y en este momento abandonada la obra, viceministra. Entonces, yo quisiera que de repente, pues, en este presupuesto que estamos, y felicito que han considerado para las obras de continuidad, se cierre todas esas obras que efectivamente se ha iniciado. Ahora, aquí me has dado con la sorpresa de que, la verdad que esto sí es un poco decepcionante, de que me fui al Ministerio de Vivienda, porque las pistas y veredas pertenecen y dependen del Ministerio de Vivienda, y me dice, no señor, nosotros esa obra salió directamente del Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros no tenemos que ver nada con esa obra, no está dentro de nuestro banco de proyectos. Vengo al Ministerio de Economía, conjuntamente con las autoridades, igual, no, nosotros no tenemos que ver nada con las construcciones, vaya usted al Ministerio de Vivienda. Se ha pasado desde enero hasta la actualidad en ese periodo. Entonces, lo único que, bueno, en un momento nos habían atendido el Ministerio de Economía y Finanzas, en todo caso, pues considerarlo ya para el presupuesto del próximo año, que es ya estamos en septiembre. Entonces, me gustaría, yo le voy a entregar una copia, viceministra, para que usted tenga conocimiento y ver que no solamente esta, que es, yo no hablo, nunca me ha gustado hablar solamente en nombre de mi región, sino que a nivel nacional deben haber obras que están, pues, así paralizadas, abandonadas, y que efectivamente, pues, no se cumple con la culminación. Y de otro lado también, yo a la verdad también felicito de que hay cosas que efectivamente, pues, están priorizando el friaje. Por ejemplo, que hay un buen presupuesto que están considerando. Mi región de Pasco, exclusivamente la provincia de Pasco y la capital de la región, que es Zorra de Pasco, está ubicado a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar. Como alguien decía en son de broma, el cóndor pasa con chalina, y si no el frío es demasiado. Pero sin embargo, no se desconcentra, no se descentraliza. O sea, pareciera que ahí está parcializado nos han considerado solamente hasta ahora 100 cobertizos. El Ministerio de Vivienda en los gobiernos anteriores ha construido, como ahora se llama la casita caliente, las viviendas rurales. Pero si usted ve el mapa de construcción de las viviendas rurales, ¿cuánto han hecho en Cajamarca? Más de 7.000, en Ayacucho más de 5.000, en Pasco
ni uno. Entonces es una marginación muy fuerte, a pesar de que esta es una región que efectivamente pues aporta grandes sumas de dinero al fisco nacional. Entonces tiene que haber un poco de consideración a nivel nacional, por cierto, cuando hay este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, y creo que yo me siento muy contento, va a haber mucho por discutir más adelante en lo que corresponde a educación. Nosotros, por ejemplo, también, eso también meritorio, Presidenta, tener en consideración, sí, yo agradezco solamente, regálame 30 segundos, había salido pues, la ley, no recuerdo ahorita, para que en este caso los bienes dados de baja por parte de las instituciones públicas deben poder transferir pues a las instituciones educativas. Yo he solicitado a todas, porque allá en Puerto Bermúdez los niños se sientan encima de tronquito, a veces no hay carpetas, en Ciudad de Concepción igual, porque son comunidades nativas, hay colegios de Gemón todavía que son de gestión comunal, o sea, los padres de familia están pagando a los profesores para que le dicta clases. Imaginen, están pagando y no tenemos absolutamente nada. He mandado oficios a todos, conjuntamente con las autoridades, para que lo puedan atender, acogiéndome a esa ley que ellos pueden dar. Ninguna institución pública ha tenido ni siquiera la gentileza de decirme, para ese colegio, papel bon. No hay. El único que yo quiero agradecer y felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha atendido una institución educativa con bicicletas. Entonces, a veces salen las normas, salen las leyes y no se cumple, viceministra. Entonces yo creo de que ustedes tienen el control de nuestra economía, entonces no solamente darles la parte presupuestaria, sino también exigirles a que efectivamente gasten. La palabra es bien claro, se dice incapacidad de gasto, decimos, mira señores, aquí está su incapacidad de gasto de tal, pero ¿de qué nos sirve si las barreras burocráticas están al costado y nunca van a tener pues la capacidad de gasto? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Castro. Gracias, presidente. Sí, directo. Yo tengo dos interrogantes, señor viceministro. La primera interrogante está relacionado el tema de los pagos de AFPs de las entidades públicas. Uno de los más grandes deudores de AFP son en general los gobiernos regionales, los gobiernos locales. El propio Poder Judicial tenía una deuda enorme, yo recuerdo. El Jurado Nacional tenía otra deuda enorme. Y cuando estos sectores mandan a programar su presupuesto al Ministerio de Economía, no sé si se considera estos pagos, porque esas deudas siguen permaneciendo en el tiempo. Y en algún momento puede terminar siendo un problema enorme para el Estado en temas sociales, inclusive en cargas económicas, porque esas deudas traen un componente de intereses y ponen en riesgo inclusive el futuro de un jubilado. Si haríamos una pequeña revisión, como lo voy a repetir, solamente los gobiernos subnacionales, usted verá que la cantidad de dinero que se debe relacionado a esta materia, y que no vayamos en el tiempo de acá a otros 5 o 10 años, estar como esta deuda que tiene el Estado con la reja que hemos aprobado, que ha perjudicado al fondo. Otra cosa, señores viceministros, era un punto que se habló el día de ayer respecto al tema de la descentralización, ¿no? Yo veo que en la exposición se pone que se mantiene un esfuerzo por descentralizar los recursos del Estado. Evidentemente el presupuesto por esencia se va a tener que incrementar porque está relacionado a crecimiento de la población y esto trae necesidades para todos los peruanos, entonces siempre va a haber un incremento. Pero este incremento muchas veces no se redistribuye correctamente. Veo que en la expresión se pone que hay un 36% del presupuesto que no puede ser descentralizado, pero hay un 70% que se administra desde Lima. Si ese 70% que se administra desde Lima, que hay un diferencial de 34%, se podría asignar a las regiones, tendríamos quizás una verdadera descentralización. Como el hecho también de la asignación en la redistribución del presupuesto a las propias capitales o a las provincias. Lima, decía yo ayer, que tenía 29% del total del presupuesto. La siguiente región en porcentaje del presupuesto era Cusco, con un 4%. Mire la enorme diferencia respecto a la distribución de los recursos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Generando un incentivo al centralismo. Por eso es que Lima, hoy día tenemos que aplicar pico
pico y placa, porque la verdad los provincianos hemos tenido que casi obligado a venir a Lima, porque acá está la ciudad de las oportunidades, porque los recursos no han hecho que exista desarrollo en las regiones, ¿no? Entonces, señores viceministros, estas eran las interrogantes, y creo que el trabajo del Ejecutivo debe ir por ahí, ir y ver cómo hacemos para que todos los peruanos reciban los recursos conforme se debería hacer. Yo creo todos tenemos absolutamente derecho a tener acceso a educación, salud de calidad e infraestructura, ¿no? Gracias, presidente.